Muy buenas tardes, mis queridos amigos y hermanos de esta bella nación de Honduras. Les saluda el pastor William Arbeláez de la ciudad de Los Ángeles. Es un privilegio y una gran bendición para mí poder estar aquí. Saludo a mi amigo pastor y consiervo Javier Espinosa, a nuestros hermanos que están ahí, nuestro hermano Dave, a pastor Atua, Stephen. Ah, Dios bendiga sus vidas y gracias porque me permiten llegar hasta este lugar desde aquí. Somos pastores en esta nación desde cerca de hace 20 años y tenemos un ministerio multicultural donde el inglés, el coreano y el español son los idiomas que se hablan en nuestros tres servicios. Y somos parte del ministerio La Azotea, que se dedica a hacer discípulos, a predicar, a evangelizar en más de 60 países en el mundo, incluyendo 17 países de Latinoamérica y en otras naciones. Así que nos sentimos muy contentos, agradecidos por este privilegio y los felicitamos por sacar el tiempo para organizar y participar de un evento tan maravilloso como este. Gracias a todos ustedes. Um, Antes de empezar, hoy quisiera decirles una pequeña reflexión que a veces necesitamos tener, que son 4 preguntas que nosotros nos debemos hacer cuando pensamos en el evangelismo personal. Las preguntas nos van a ayudar a encontrar cómo la Biblia nos entrega las respuestas adecuadas y nos enseña a entender que tenemos una orden directa de parte de nuestro Señor para que funcionemos y hagamos lo que Él nos ha pedido hacer. Nos tenemos que unir a la misión de Jesús. No es la misión de una iglesia, ni de una denominación, ni la de un hombre. Es la misión de Jesús. Jesús dijo, id y haced discípulos. Esa es la parte importante. Pero podemos compartir algunas de las estadísticas que nos dicen algo de lo que está sucediendo en el día de hoy. ¿Cómo está sucediendo ese proceso de evangelismo y discipulado aquí en los Estados Unidos? Las iglesias están creciendo únicamente en un 15%. El porcentaje de conversión es únicamente el 2.2%. La población en los Estados Unidos que atiende regularmente a la iglesia solamente es un 45%. Americanos que han dejado de asistir a la iglesia en los últimos 15 años se ha duplicado, es decir, que cada vez tenemos menos miembros en las iglesias. Cerca de 100 millones de personas en los Estados Unidos no asiste a ninguna iglesia. Solamente entre el 11 y el 20% reclaman ser nacidos de nuevo. Y el trabajo y la inversión económica tanto de la iglesia como de parte de los miembros, como la iglesia en las misiones y en el evangelismo transcultural es muy pequeño, menos del 2% de ello. Así que estas estadísticas nos deben colocar a nosotros a reflexionar y a preguntarnos que tenemos que hacernos un par de preguntas. ¿Por qué nosotros no hemos entendido la importancia, el valor que el Señor le da a esta parte del evangelismo y el discipulado? ¿Y cuáles son estas preguntas que hoy quisiera que nos hiciéramos? La primera pregunta es esta: ¿qué es lo que debo hacer? La respuesta es bien sencilla. Debemos predicar el evangelio y lo tenemos que predicar porque fue un mandato dado por el Señor Jesucristo en la gran comisión, que todos lo conocemos. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Sí? Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y hoy digo, id y predicar, no digo quedarse aquí y esperar. Me hace el Señor recordar una ilustración acerca de algo que me sucedió mientras visitaba una iglesia, donde un pastor hace algunos años en una ciudad que se llama Temple City, aquí en Estados Unidos, mientras lo visitábamos, él nos dijo algo que me impactó mucho, me hizo reflexionar. Y él parecía que incluso él mismo no promovía el evangelismo. Él pensaba que la iglesia y los que estaban eran suficientes y ya no necesitaba más. Qué triste condición cuando nosotros pensamos que porque alcanzamos un grupo de personas es suficiente y ya la labor ha terminado. ¿Qué será de las muchas personas que alrededor de esta misma iglesia crecen cuando hay un ministerio que no tiene la más mínima intención de evangelizar? Jesús dijo, id y predicar. Son palabras imperativas, es decir, órdenes que les dio a sus discípulos. Y Dios nos ha dado muy claro,
Pablo, el apóstol Pablo, dice algo muy importante en su segunda epístola a Timoteo, cuando él dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Estas fueron las palabras y súplicas que el apóstol Pablo, ya muy cercano a su partida, le estaba dejando como legado a alguien, a Timoteo, para que él le predicara a otros y estos a otros, y siguiera ese proceso de multiplicación, que es lo que permite que la iglesia crezca. El famoso predicador Juan Wesley, el de la iglesia metodista, dijo: no tienes otra cosa que hacer que salvar almas. Por lo tanto, consúmete y sé consumida por esta tarea. Y ve siempre no solo a aquellos que te necesitan, sino a aquellos que te necesitan más. ¿Por qué debo predicar el evangelio? Bueno, y para eso hay un par de respuestas que sé que muchos de ustedes conocen. La respuesta a esa pregunta es esta: debemos predicar el evangelio porque el mundo está perdido. La Biblia dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Así que tenemos un mundo que está perdido, caído, y que necesita escuchar la luz y la bendición de la salvación, del mensaje y las buenas nuevas. ¿Cómo usted le lleva ese mensaje a las personas? Cuando usted sale a la calle y predica, ¿son las buenas nuevas las que usted lleva? Cuando usted va a un restaurante y disfruta una comida bien deliciosa, sabe que las estadísticas dicen que si una persona va a un restaurante y disfruta una comida que le gusta, esta persona le va a decir por lo menos a 3 personas o 3 amigos o familias acerca de la experiencia que tuvo en ese restaurante, cómo lo atendieron, en la calidad de la comida y eso. Pero también la mala experiencia que una persona tiene en un restaurante, dicen las estadísticas que ellos no le dicen a 3, sino que le dicen a 10 personas. La mala experiencia que tuvieron. Así que si usted ha tenido una experiencia maravillosa, una bendición, algo que transformó su vida, entonces de esa misma manera usted tiene que ir a las personas y contarle a las personas el evangelio, que son las buenas nuevas, una bendición grande. Su vida, su rostro tiene que reflejar algo de lo que usted ha experimentado al conocer al Señor. Debemos predicar el evangelio porque es un mandato divino, ya lo dijimos, es la gran comisión, y debemos predicar el evangelio porque es el único plan de salvación que existe. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Y ese mismo sentir lo plasmó el apóstol Pablo cuando dijo: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Así que no hay otra religión, no hay otro Mesías, no hay otra manera de llegar al cielo sino a través de Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida, y solo a través de él podemos ir al Padre. Por eso debemos predicarlo. Por último, debemos predicarlo porque hay una pesada carga sobre nosotros que Jesús nos ha dado y nos ha pedido que continuemos su labor. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor, dice la Biblia, será salvo. Pero ¿cómo? ¿Cómo ellos van a invocar en aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo irán si no fueren enviados? Aquí tenemos un precioso versículo que nos hace varias preguntas, pero que nos exigen respuestas. Y es que las personas no van a conocer de Dios a no ser que nosotros se lo digamos. Que muchas personas no van a hacer lo que nosotros queremos a no ser que los enviemos. Y que muchas personas no irán porque aquellos que tienen el mensaje de salvación todavía están cerrados en las 4 paredes de la iglesia. Y por eso tenemos que sentir que tenemos como una camisa de fuerza, que tenemos que salirnos de ella para ir y bendecir a aquellas personas. La iglesia tiene que enviar personas. El rey Salomón dijo algo muy especial en el Proverbios 11, versículo 30, dijo: el fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas, ¿qué es? Sabio.
¿Cómo debo predicar el evangelio? Esta pregunta nos lleva a hablar de maneras estratégicas de cómo llegar a las personas, que Dios va a revelar a cada uno de nosotros, y cada nación en su propio contexto, Dios mismo le va a mostrar las maneras y las estrategias que ellos deben desarrollar para alcanzar a su comunidad en base a las necesidades que hay. Para ello hay cierta libertad de nosotros, pero que lo tenemos que hacer, lo debemos hacer. ¿Y dónde vamos a predicar el evangelio? Así que ¿para dónde? Esta es una bonita pregunta que la vamos a utilizar de Hechos capítulo 1 y versículo 8, cuando el Señor dijo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿quién? El Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Así que permítanme utilizar estas 4 ciudades como bases para darle una pequeña interpretación contemporánea a ellas para nosotros. Cuando Jesús dijo Jerusalén, nos está hablando a nosotros como las personas que están cerca de nosotros, nuestra familia, nuestro barrio, nuestra ciudad, nuestra casa, los miembros de nuestra familia. Ellos necesitan escuchar la palabra de Dios. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Dígale a la persona que está a su lado, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Si tú crees, tu familia va a llegar producto de esa conversión genuina. Tu familia va a escuchar ese mensaje de salvación. Así que esta es una promesa que no es necesaria, garantiza que todos van a llegar, pero aquí hay una puerta abierta que si nosotros la ponemos en práctica y dedicamos el tiempo para bendecir, para compartir con ellos, vamos a ver la respuesta para ellos. Es en el seno del hogar donde podemos explicar la palabra. En el Antiguo Testamento podríamos decir, estas palabras las repetirás a tus hijos cuando te levantes, cuando te acuestes, cuando vayas al parque, cuando vayas a la escuela. Dios envolvió a la familia con el mensaje de salvación, y ahora en el Nuevo Testamento nos dice, volvamos a recuperar nuestras familias, nuestros hogares. Aún Jerusalén se convierte en la iglesia, y ese es el lugar donde podemos preguntar y mirar esos ministerios que se desarrollan en la iglesia para hacer evangelismo, y nosotros debemos ser parte. Para ser evangelista, tú no necesitas un don especial. Dios nos ha llamado a todos para hacerlo. Tú, yo, cualquier miembro de la iglesia, mi hermana de 50, 60, 80 años, usted está llamada por Dios para hacerlo. Joven de 15, de 17 años que me está escuchando, tú estás llamado. No importa el lugar, la condición, tu posición, todos nosotros hacemos parte de ese trabajo y lo debemos hacer. Imagínese el cambio sobrenatural que sucedería en este ministerio donde están ustedes en este momento, si todos los que están dentro de este lugar le predicaran a esas personas. La iglesia crecería y se multiplicaría muy rápido. ¿Cuál es nuestra Judea? Bueno, nuestra Judea van a ser estas ciudades fuera de San Pedro Sula, en otras ciudades. Son personas que están en barrios, en villas, en los campos donde nosotros vivimos y donde les predicamos en las urbanizaciones. Cerca de esos lugares, nuestros compañeros de trabajo a veces que están en la distancia, a veces hay compañeros de escuela con los que crecimos y a veces compañeros que conocemos en algún viaje que hacemos. Todas y cada una de estas son oportunidades bellas para que usted comparte el evangelio y hacen parte de esta área. ¿Cuál es nuestra Samaria? Bueno, nuestra Samaria a veces son muchos de aquellas personas que ya están a más horas retiradas de nuestra la capital o del ciudad donde vivimos, o a veces incluso los países vecinos que hablan nuestro idioma, que comen comidas similares, que se visten como nosotros, que les gusta la música muy similar a la de nosotros. Ellos son los de Samaria. Los judíos y los samaritanos eran vecinos, eran parientes cercanos. Y aunque habían ciertas barreras como existen en muchos de nosotros en Latinoamérica, también ellos son nuestra misión, son nuestra visión, alcanzarles con el mensaje. Porque con ellos no tenemos muchos problemas lingüísticos, podemos comunicarnos. Y hasta lo último de la tierra, bueno, ya este es el lugar y este es el nivel de aquellos discípulos que han entendido un llamado, han decidido, quiero ser discípulos, pero no se conforman con predicarle aquí, sino van a cualquier parte del mundo, como nuestro pastor Javier, que nos ha enseñado a través de tantos viajes de su disposición para llevar este mensaje a tantos lugares, cruzando barreras transculturales, predicando a hombres en todos los 5 continentes que Dios nos ha llamado a hacerlo. Me seréis testigos hasta lo último de la tierra. Nunca, mientras estaba en Colombia, pensé que eso iba a ser posible, pero Dios abrió las puertas y nos ha permitido llegar hasta diferentes lugares
diferentes naciones, en el centro, en Sudamérica, en Norteamérica, en Europa, en Asia, y seguimos y creyendo y abriendo puertas que el Señor está haciendo, porque ese es el plan y el propósito de Dios para aquellos que amamos el evangelismo, el discipulado. Creemos que Dios nos tiene para cosas como esas. Entonces entendemos esta responsabilidad. Roy L. León dijo, esta generación de creyentes tiene que evangelizar a esta generación de inconversos. De lo contrario, el mundo perecerá igualmente. Dígale a su hermano que está a su lado. Hermano, tenemos que evangelizar a nuestra generación. Es nuestro deber. La generación siguiente evangelizará a esa generación. Pero nosotros estamos en este tiempo, en esta temporada, debemos evangelizar a esa generación. Quisiera ir ya concluyendo y haciendo un par de preguntas para que nosotros reflexionemos. La primera es la siguiente: si aquellas personas que no conocen a Jesús como su Salvador se van a una eternidad sin Dios, ¿cuál debe ser la actitud de la iglesia en la actualidad? ¿Cuál debe ser la actitud? Por unos instantes reúnase y discuta con personas dentro de su grupo. Hace algún tiempo el Señor nos permitió ser parte del aniversario y la celebración de Billy Graham y sus 50 años de trabajo en el servicio a Dios. Y tuvimos que salir a evangelizar en un área aquí en Los Ángeles que se conoce como Skid Row. Es un área bastante marginada, donde hay mucha necesidad, mucha pobreza, drogas, prostitución y toda clase de vicios en este sitio. Pero fuimos con un grupo de pastores, misioneros, mi esposa, y el grupo todos eran personas que no hablan español, pero vimos muchos latinos, pues estaban repartiendo comidas, hamburguesas, y con mi esposa nos hicimos a un lado y empezamos a llamar familias cuando iban saliendo de recibir sus alimentos y les predicamos el evangelio y orábamos por ellos y los invitábamos a hacer una oración de fe. En ese instante, quiero decirles que cerca de 30 personas, familias enteras, aceptaron al Señor Jesús en un promedio de unas 2 horas. Los campos están blancos. Honduras necesita de hombres y mujeres como tú. Dios está llamando en este momento hombres a que acepten este desafío. La segunda pregunta es esta. La Biblia dice que Dios ha dado talentos y espera resultados en base a la capacidad de cada persona con su talento. Así que aquí no hay excusas. Tú y yo tenemos diferentes habilidades, algunas naturales, algunas espirituales que han sido dadas por el Espíritu de Dios, pero tenemos habilidades que nos capacitan para comunicar, para hablar. ¿Qué estás haciendo con ello? ¿Escucharás tú estas palabras? Bien, buen siervo fiel, sobre lo poco has sido fiel, sobre lo mucho te pondré. Tercero, ¿qué pasa en tu corazón cuando sales y miras tu ciudad, tu país, miras las noticias, la condición, la necesidad de cada uno de estos lugares, de tu propia vecindad? ¿Qué sucede en tu corazón? Miras esta ciudad. Eso yo quiero que le pidas a Dios que Dios te permita ver las ciudades como Él las ve y que le permitas a Dios que quebrante tu corazón con lo que quebranta el corazón de Dios. Que el Señor nos permita experimentar ese dolor. ¿Y cómo vamos a ser intencionales en el trabajo que nosotros hacemos? Concluyo con estas palabras de Santo Tomás de Aquino, que dijo: predica con tu vida y, si es necesario, usa tus palabras. Hay muchas personas que van a ser ganadas sin ni siquiera palabras, simplemente tu testimonio. Tú eres la única Biblia que ellos algún día van a leer, van a mirar tu vida. Tú eres la única iglesia que ellos posiblemente van a tener más cerca, van a mirarte a ti. Así que predica con tu vida y, si es necesario, usa tus palabras. Mis amados, agradezco a Dios la oportunidad. Muchísimas gracias. Creemos que Dios seguirá hablando a través de todas las personas que están participando. Desde aquí, amigo Javier, pastores, un privilegio. Gracias por su bondad. Dios les bendiga. Nos vemos en otra oportunidad. Gracias.